Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues, como decíamos, los animales y los niños nos dan unos vídeos estupendos, sobre todo para echar unas risas y nosotros nos gusta cogerlos para empezar nuestros programas, porque, hombre, si tú quieres poner vídeos o ejemplos de alguien que pillan infraganti, pues muchas veces nos encontramos adulterios, pero vamos a ver que cuando a alguien lo pillan infraganti, es que, vamos, son de las veces, yo creo que de esas meteduras de pata que todos hemos hecho, donde nos quedamos así como decir: mira, no voy a intentar ni arreglarlo, ¿vale? O sea, no lo voy a intentar arreglar. Y aquí nos encontramos con una mujer sorprendida infraganti en flagrante adulterio, o sea, la han pillado. Que no es que, oye, me han dicho que, parece que, me cuentan que... No, los han pillado. Ahora, llama la atención que solo la traen a ella. Sabemos que para que haya un adulterio hace falta dos. A partir de ahí, sobre este evangelio se ha escrito tantísimo, que de hecho hay de los comentarios que dicen: ¿dónde estaría el varón con el que ella estaba adulterando? Dice: pues muy posiblemente se podría haber escabullido o disfrazado en medio de toda esa multitud que la quiere llevar y la llevan delante de Jesús para ver si la apedrean. Y dice, porque el ser humano es así de hipócrita. O sea, puedo yo cometer algo que condeno en otros, ¿no? Y puedo condenar yo a esta mujer a ser lapidada cuando el adúltero he sido yo, o yo la he inducido a eso, ¿no? O sea, a partir de ahí se puede sacar muchísimo jugo, ¿no? O sea, de cuántas cosas que nosotros hacemos inducen a que otros pequen y los condenamos cuando la culpa ha sido mía, ¿vale? Pero bueno, no me voy a meter por ahí, sino a ver cómo lo hacemos, porque este evangelio, como decía, tiene muchísima miga, pero sobre todo es el punto que a Jesús le preguntan y la respuesta que Jesús da. Porque este evangelio pone de relieve una cosa, y es la persona y los actos que realiza, ¿vale? Nos encontramos con una ley antigua, ¿vale?, que Moisés dice que a la mujer que se sorprende en adulterio la sacarás del poblado y la apedrearás hasta que muera. Nos vamos a encontrar textos del Antiguo Testamento que nos van a parecer, a nuestros ojos del siglo XXI, después de Cristo, nos parecen una brutalidad y una casi que aberración, ¿no? Al que cometa tal cosa lo sacarás y lo apedrearás, ¿no? Y hay una coletilla que dice: para que así el mal no se inficcione, por así decirlo, en el pueblo. Es como decir, la manzana podrida, quítala del cesto, porque te va a podrir todo lo demás. Vemos que el Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo lo que busca es revelar verdades, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos muestra cómo el mal, ¿vale?, no es el pecado, no es algo bueno que Dios no me deja hacer. Lo veíamos la semana pasada, ¿vale?, con la imagen del hijo pródigo, cómo el pecado le quita la dignidad a una persona hasta el punto que un cerdo vive mejor que tú, ¿vale? Y como aquel que a lo mejor no ha tenido los pecados, que era el hijo mayor, pero también el pecado de la soberbia y del desprecio del otro, pues le hace descubrir que está en medio de la casa del Padre, pero tampoco lo disfruta, ¿vale? O sea, y vemos cómo el pecado, pues, es eso que va pudriendo la manzana, pero hay una cosa que es cierto.
el pecado es contagioso, es difusivo. El mal, en el Antiguo Testamento lo vemos Adán y Eva, Caín y Abel, y así sucesivamente, pues al final tienes el diluvio, ¿vale? El diluvio universal, donde ya es toda la humanidad la que ha pecado y ya Dios tiene que erradicar la humanidad. Es cierto que hace promesas, hace alianzas, y lo vemos cumplido en Jesucristo. Aquí hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que la palabra misericordia, rahamín, es la capacidad que Dios tiene de hacer nacer de nuevo a una persona, lo que es la redención, ¿vale? O sea, una persona antes de Cristo, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha hecho Cristo en la cruz? Ha pagado por todos nuestros pecados. Y esto puede ser una frase que tenemos muy acostumbrada, ¿vale? Pero hay una cosa que es cierto, o sea, si Cristo ha pagado por mis pecados y mi naturaleza pecadora es redimida, significa que no necesito matar a la persona porque la persona puede cambiar. Antes de la redención, obviamente, no es posible, como decía Jesús en colación a, oye, ¿puede uno repudiar a su mujer? Dice, Moisés os permitió el repudio por la dureza de vuestro corazón. Porque lo único que tienes es la ley, pero no tienes la gracia. Como nos dirá San Juan, por Moisés recibimos la ley, por Cristo la gracia. Entonces, si yo tengo la gracia, pues entonces ya resulta que la persona puede cambiar. Se puede dar la conversión, se puede dar la redención y la persona redimida vive de otra manera. Se le puede dar a la persona otra oportunidad. Y por eso lo que a Jesús le están buscando las cosquillas, ¿vale? Y le hacen muchísimas preguntas trampa, muchísimas. Oye, ¿el denario del impuesto lo damos al César o no? Etcétera. Y a mí me encanta, ¿vale? A mí me encanta cómo Jesús lo quieren poner entre la espada y la pared, ¿no? Y saca el capote y torea, pero vamos, como el mejor. Dicen que estaba escribiendo en el suelo. Ese también es un gesto que da mucho y ha dado mucho para escribir. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Se está haciendo el tonto? ¿Se está haciendo como el que no oye? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Estaría escribiendo los mandamientos? No lo sabemos, ¿vale? O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras escribía en el suelo? No lo sabemos. El caso es que le están preguntando, oye, la ley nos dice que tenemos que apedrear a las mujeres. ¿Tú qué dices? Sobre este evangelio se han hecho muchas interpretaciones. Y es cierto que el Papa Francisco, en sus últimos discursos, ha hablado, y es cierto, ¿no? O sea, en la Iglesia cabemos todos. Y efectivamente, ¿no? Luego después, en sucesivos discursos, decía, en la Iglesia cabemos todos. Y es cierto, o sea, si os fijáis el confesionario, mira, Antonio, enfoca un poquito para el confesionario que tenemos aquí. Los confesionarios están dentro de las iglesias, ¿vale? O sea, si realmente para entrar en la Iglesia fuera necesario un estado de gracia previo, obviamente, pues el confesionario no lo tendríamos aquí dentro, sino que lo tendríamos en la puerta. Pero precisamente una vez que ya estamos dentro, como dice el Papa, en la Iglesia cabemos todos, decía el Papa Francisco, ya una vez dentro, pues ahí es donde está Cristo, que nos viene a decir esto, o sea, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos a veces una concepción de la misericordia donde pues la persona no tiene que cambiar y donde todo vale, ¿no? O sea, y es cierto que Jesús no condena a la adúltera, pero tampoco le dice, ¿no? Podría decir, bueno, yo no te condeno, pues vete a buscar el muchacho con el que estabas y consuma tu adulterio, ¿no? Tampoco Jesús dice, hombre, hay que ver la pobrecita, pues a lo mejor su marido, ¿no? Las circunstancias que le han llevado a cometer el adulterio. Si os fijáis, a él le están preguntando si a la adúltera hay que apedrearla o no. Y Jesús no dice que el adulterio es bueno, Jesús no dice la ley hay que cambiarla, sino que lo que está diciendo es, ¿quién de vosotros puede ser juez para ejecutarlo? Solo Dios, porque es el único que está libre de pecado. Y ahí es donde Él dice, yo no te condeno, te llamo a la conversión, vete y no peques más. Ahí es donde Cristo hace, pues quizá lo más difícil, que es separar la persona del pecado. Cristo no condena a la persona, pero sí elimina y quiere quitar el pecado. ¿Qué es lo que sucede? Eso solo puede hacerse con la gracia de Cristo, con la redención y la misericordia. En un mundo donde Dios no existe, obviamente la persona y su pecado van juntos. Y tengo dos opciones. Si quiero salvar a la persona, tengo que relativizar el pecado y entonces todo vale.
que son pues esas malentendidas misericordias donde lo importante es ser buena persona y todo vale. Cualquier tipo de unión de dos personas, independientemente del sexo o de la forma en la que se unan, pues se da como válido y se le llama familia, se le llama matrimonio, y no todo vale. No todo vale por una calidad de vida, y entonces pues matamos a las personas que vienen con síndrome de Down, por ejemplo, o a un enfermo terminal, o a una persona que se le pone la etiqueta de que no tiene calidad de vida. Entonces, como todo vale, ¿no? Y todo con una etiqueta de misericordia o falsa misericordia. Si yo tengo un enfermo de cáncer, no le puedo dar un paracetamol. Le tengo que decir lo que tiene y el tratamiento que necesita. Y darle una palabra de ánimo de que, oye, esta enfermedad se puede curar, ¿no? Y muchos de vosotros tenéis experiencia de ello. Pero también es cierto que si yo no separo el pecado de la persona, quiero erradicar el pecado y lo que hago es le corto la cabeza a la persona, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos por una parte el extremo de la misericordia que se convierte en todo vale, y me voy al otro extremo, ¿no? Donde lo importante es la ley y el cumplimiento, y entonces me cargo a la gente. Y el que no entra por el aro, ¿no? O sea, sería de los que sacan el confesionario a la puerta de la iglesia, y el que no esté, que no venga. Y entonces ahí es por los fariseos del siglo XXI. Entonces, ahora tú preguntas, ¿en cuál de los dos extremos está Cristo? En ninguno. ¿En cuál de los dos extremos está el demonio? En los dos. Por eso este evangelio es súper iluminador o súper gráfico, porque obviamente, ¿no? Ahí es donde mucha gente dice, hombre, es que el Señor acoge a los pecadores, por supuesto, pero si os fijáis, a ningún pecador, adúlteros, que se me ha ido la palabra, qué rabia me da, y sobre todo cuando estamos grabando. Los publicanos, decía Mateo, ¿qué es lo que era? Publicanos, perdón que se me iba la palabra, los publicanos, que son pecadores públicos, la prostituta, el Señor los acoge y habla del perdón. Tus pecados están perdonados, vete y no peques más, ¿no? Ahí es donde el Señor al buen ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor ama al ladrón, pero no ama al robo, ama al publicano, pero no ama pues la extorsión y todo el abuso económico. Ama a la prostituta, pero no ama la prostitución. Ama a la adúltera, pero no ama el adulterio. Y así podemos seguir, ¿no? Es cierto que el Señor ama a los homosexuales, a los transexuales, a los delincuentes más delincuentes, al que critica, al que roba, al que es soberbio. El Señor ama a todos. Ahora, lo que no quiere es los pecados que cometemos. Y entonces, pues la llamada a la conversión que el Señor nos hace hoy, pues es una buena alegría, ¿no? Lo difícil, y con esto termino, es que nos metemos en el pellejo de esta mujer y tenemos dos dificultades. Uno, reconocernos pecadores, cosa que esta mujer no tenía dónde esconderse. Nosotros somos especialistas en maquillar todo lo que hacemos y tenemos dificultades para reconocernos pecadores. Y la otra, el poder acoger este mensaje que es brutal. ¿Quién te condena? Yo no te condeno. Vete y no peques más, ¿no? O sea, ese yo no te condeno. Hay mucha gente que le cuesta vivirlo porque no acepta el pecado que haya cometido, ¿no? Lo que llamamos el no perdonarse a uno mismo. Y Cristo te dice hoy, pues yo no te condeno, ¿no? No sé en cuál de todos los aspectos de este evangelio estarás tú, pero todos estamos invitados a escuchar esto. Yo no te condeno, vete y no peques más. Que así sea.